Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Yo te seguiré, oh Cristo. Qué hermosa invitación que nos hace esta hermana con ese hermosísimo himno de alabanza en esta mañana a nuestro Dios. Yo te seguiré. Qué bueno que todos en la vida en algún momento pudiéramos tomar esa bella decisión. Y yo diría que más que una decisión, una determinación de seguir a Dios, de seguir a nuestro Señor Jesús, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación que el diablo nos coloque en el camino. Bueno, mis amados, ayer en una forma muy breve hablábamos acerca de la existencia de un lugar real que se llama el trono de Dios. Ese lugar especial donde el apóstol Esteban vio la puerta abierta de ese trono y allí estaba precisamente sentado el Padre y al lado del Padre estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero también mencionábamos esta cita hermosísima, esa promesa maravillosa de San Juan 14, donde dice: no se turbe vuestro corazón.
Y en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas viviendas, pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje hoy. Y esas viviendas son para aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así que, mis amados, el cielo es un lugar real, es un sitio que está preparado para todo aquel que quiera hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Aquella persona que quiera obedecer esos santos mandamientos que están registrados en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos pide obediencia, o Dios nos pide obediencia. Y yo siempre me hago la pregunta, bueno, ¿obediencia a qué? Pues es una forma de resumir que la obediencia se refiere a esos mandamientos. Allí está todo resumido. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Que nosotros entonces le obedezcamos. Bueno, pues lo que a veces produce tristeza es cómo el ser humano, a pesar de que Dios nos ofrece algo tan maravilloso, tan real y tan pronto, tan próximo a poder recibirlo, a poder disfrutar, como lo es la vida eterna, el reino de los cielos, mas sin embargo haya un grupo de seres humanos que no estamos dispuestos a obedecerle, sino más bien siempre queremos llevarle, como decimos acá santanderianamente, llevarle la contraria a ese Dios maravilloso. Y entonces ese grupo desafortunadamente pues no podrá ir a ese lugar, no podrá entrar a ese sitio. Siempre la humanidad ha estado dividida en dos grupos. Y yo encuentro dos versículos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25. Hay dos versículos donde dejan ver de una forma clara cómo existe el grupo que obedece, que quiere ir al cielo, pero también existe el grupo que no irá a ese lugar. El versículo 34 de San Mateo 25 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso, mis amados. Allí está ese grupo que seguramente por la gracia y con la ayuda de nuestro Dios iremos a ir al cielo, a vivir con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios tiene preparado ya ese lugar y nos tiene escogidos a usted y a mí para que vayamos. Pero si pasamos al versículo 41, entonces allí se deja ver otro grupo de personas. Estamos hablando de personas reales, de seres humanos que seguramente estuvimos en este mundo y que conocimos del Evangelio, que de pronto hasta vivimos del Evangelio en algún tiempo, fuimos seguidores de las cosas de Dios, pero que por alguna razón de la vida o por alguna circunstancia de la vida, en algún momento se apartaron de ese grupo, de ese camino. El versículo 41 dice: entonces el rey dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hermano, son palabras de nuestro Señor Jesucristo y es un mismo evento, es un mismo casi que momento cuando Él le da la bienvenida a un grupo para que entre a heredar ese lugar especial, y al mismo tiempo se dirige al otro grupo y entonces les dice: apartaos de mí, malditos. Hermanos, ¿cómo es eso? Si la Biblia me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, aquí la Escritura no dice que nuestro Señor Jesucristo vino a morir o a ofrecer la salvación solo a unas personas específicas, apartadas, seleccionadas, en fin. No, San Lucas dice:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos todos, ahí estamos todos. ¿Por qué nos hemos perdido? Romanos, el apóstol San Pablo dice, porque así como por un hombre entró la muerte al mundo y por el pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Todos somos pecadores, pero nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por todos. Entonces, ¿por qué solamente un grupo sí va al cielo y otro grupo no va al cielo? Esto es lo que nosotros de pronto humanamente nos es un poco difícil de entender. ¿Cómo es posible que una salvación tan grande, dice la Escritura, y nosotros la rechacemos por cosas tan insignificantes? Algo que no tiene ningún valor, ni siquiera en este mundo, ni mucho menos para la vida eterna. Hermanos, yo quiero ampliar un poquito esto con lo que dijera nuestro Señor Jesucristo, él mismo, en su el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no todo el que dice creer en Dios será un candidato para el reino de los cielos. No. Tristemente, dice palabras de nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora aquí coloca la condición o da a mostrar exactamente cuál es la forma que yo puedo ir. Dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, hoy desafortunadamente el mundo está lleno de personas que creen que pueden ser salvos de cualquier manera. Y miles de denominaciones religiosas que enseñan que nosotros podemos vivir de cualquier forma y al fin de cuentas Dios es tan bueno que nos va a salvar como sea. Pero hermanos, hay una condición y aquí el Señor Jesucristo lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor irá al reino o entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a una denominación religiosa, no todo el que va a una iglesia, no todo el que canta, no todo el que hace de pronto allí palmas, no todo el que carga una Biblia, dice el Señor Jesucristo, irá al reino de los cielos. Hay una condición específica, única, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en otras palabras, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Hermanos, si usted le preguntara en una forma resumida, dígame qué debo hacer para ser salvo. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues obedecer sus santos mandamientos. ¿Dónde están registrados? En la palabra del Señor, en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 20, ahí está registrado esos mandamientos que nosotros debemos obedecer. Bien, el versículo 22 sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, palabras tristes, mi querido hermano, mi querido amigo, dice nuestro Señor Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, hoy queremos dejar en claro, de pronto, pues el espacio no nos da, ¿quiénes no irán al cielo? ¿Quiénes no irán a entrar al reino de Dios? ¿Quiénes no serán salvos? Repito, ¿quiénes no van a ser salvos? Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta aquí,
digamos que el que no hace la voluntad de Dios, el que no obedece su palabra, el que no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el que no se une a la iglesia verdadera, a esa iglesia que predica el evangelio eterno, a esa iglesia que enseña y que obedece esos santos mandamientos, hermano, esta persona no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sencillamente de pronto nos hemos convertido en esclavos del enemigo de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para vida? Mi hermano, ¿a quién está usted obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Aquí me es muy claro, este versículo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de justicia para vida? Mi amado, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde nos estamos dirigiendo? Hermano, Apocalipsis 20, ya resumiendo esta parte, 20:14 dice: y la muerte y el Hades y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Mi amado, ¿qué le espera al que no obedece a Dios? Al que no va a ir al reino eterno, ¿qué le espera? Bueno, la Biblia no me registra o no afirma esa creencia, ya lo estudiaremos, acerca del fuego eterno, acerca de que las personas van a ir a un infierno y van a arder allá por los siglos de los siglos. No, porque lo que la Biblia me está registrando en esta parte es que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Dice: esta es la segunda muerte. ¿Qué pasa? Después de la venida del Señor Jesucristo, todos vamos, o antes, todos vamos a morir. En la segunda venida va a resucitar los que vamos a ir al cielo, pero los otros muertos, dice la Biblia, no resucitarán hasta que pasen 1000 años, cuando el Señor Jesús venga por tercera vez a esta tierra y entonces los resucite. ¿Pero para qué los va a resucitar? Para recibir una condenación, pero es una condenación no de sufrimiento eterno, no, eso no existe, es la muerte eterna. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí nos está diciendo que lo que le espera a esas personas que no va a ir al cielo, hermanos, es la muerte eterna. Esas personas van a morir, va a caer fuego del cielo, los va a consumir a todos y sencillamente allí terminan y nunca jamás, dice Eclesiastés, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bien, hermanos, el versículo 15 del mismo Apocalipsis 20: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Entonces, no quiero revolver los que iremos al cielo con los que no iremos, pero los que no estén inscritos en el libro de la vida no entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que me está enseñando la palabra de Dios en esta mañana. Ese es el mensaje que el Señor nos está enviando en esta mañana. El que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando una persona se inscribe en el libro de la vida del Cordero, no puedo pasar por alto esto. Hermano, una persona se inscribe o queda inscrita, no es que usted se inscriba, es que Dios la escribe en el libro de la vida del Cordero el día que usted acepte a nuestro Señor Jesucristo
como su único y suficiente Salvador, que le entregue su vida y que le pida perdón por sus pecados y que cambie su forma de vivir, hermano, ese día, que se una a la iglesia a través del santo bautismo, ese día su nombre quedará registrado en el libro de la vida del Cordero, y entonces usted será un verdadero candidato para el reino de los cielos. Mis amados, que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, es nuestro deseo y oración, como siempre, en esta maravillosa mañana.